Feliz martes. Bienvenidos sean a su estudio de la lección. El día de hoy veremos el argumento del perdón. La lectura para este día es Isaías, el capítulo 1, el versículo 18. A la letra dice así: Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Reflexiona en este texto y léelo cuantas veces sea necesario. Piensa en lo que el Señor está tratando de decir en este versículo. Para comprender mejor este pasaje, estaría bien mirar su contexto. Te recomendamos leer desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Dios expuso evidencias poderosas de que los judíos, los acusados, eran culpables de incumplimiento del contrato. Esto lo vimos desde el versículo 2 hasta el versículo 15 del capítulo 1. Y les pide que se reformen, como lo vimos en los versículos 16 y 17. Este llamado sugiere que hay esperanza. A fin de cuentas, ¿por qué instar a un criminal que merece la pena de muerte a cambiar sus hábitos? ¿Cómo podría un prisionero en el corredor de la muerte restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, como se vio en los textos anteriores? Pero cuando Dios dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, podemos comprender que el Señor aún trata de razonar con su pueblo, aún trata de hacer que se arrepienta y que se aparten de sus malos caminos, no importando cuán degenerados se hayan vuelto. El Señor les dice que sus pecados rojos se volverán blancos. Pero, ¿por qué son rojos? El rojo es el color de la sangre, es decir, es culpa de sangre. Y este color cubre las manos del pueblo, como lo vimos en el versículo 15. El blanco, por el contrario, es el color de la pureza. Significa ausencia de la culpa de sangre. Aquí, Dios les ofrece cambiarlos. Este es el tipo de lenguaje que el rey David usó cuando clamó a Dios que perdonara su pecado de haber tomado a Betsabé y matar a su esposo. Ese lenguaje lo encontramos en el Salmo 51, los versos 7 y 14. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. ¿En qué medida el ofrecimiento de perdón de Dios sirve como argumento para que ellos cambien su modo de actuar? Comparemos Isaías 1:18 con el capítulo 44, el versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ahora vemos el propósito de las duras palabras de advertencia de Dios contra su pueblo. No son para rechazarlo, sino para llevarlo de regreso a Él. El ofrecimiento de perdón es el poderoso argumento que respalda su llamado para que el pueblo se purifique moralmente, cosa que vimos en los versículos 16 y 17. El perdón hace posible que sean transformados por su poder. Aquí vemos la simiente del nuevo pacto, profetizado en Jeremías 31, los versículos 31 al 34, en el que el perdón es la base de un corazón nuevo para una nueva relación con Dios. Comenzamos en rojo debido a una deuda que nunca podremos pagar. Desde la humilde posición de reconocimiento de nuestra necesidad de perdón, estamos listos para aceptar todo lo que Dios tiene para darnos. El texto de Jeremías es el siguiente. Vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos veremos en el próximo estudio de la lección. Que el Señor bendiga tu día.